Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar con el segundo encuentro de Lacan Close Reading. Tenemos algunas personas nuevas en el grupo que propongo que los vamos a presentar antes de la lectura del texto. ¿Qué te parece, Moira? Hacemos la introducción. La idea de hoy que tenemos con Moira es hacer una introducción de un contexto histórico del texto. Moira va a hacer la presentación del texto de Josiana Feldman. Y la segunda parte, vamos a trabajar concretamente el texto, como dijimos en la página 1. Así que lo que propongo es que antes del trabajo directamente con el texto, podemos hacer las presentaciones de las personas nuevas. ¿Qué te parece, Moira? Perdón, estoy en mute. Sí, 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 cómo no. Perfecto. ¿Cuántas personas nuevas tenemos? Caterina, Cristina, Caterina y algunas personas que van a entrar, y Eugenia. O sea, tenemos 3 aquí y algunas que van a ir entrando. Por eso proponía dejarlo para un ratito después, porque siguen entrando gente. Eh, entonces, la idea hoy, como les dije, es comenzar con un contexto histórico, el texto de Josiana Feldman, y después vamos a estar continuando con el close reading del texto. Como he mandado un email, vamos tratando de poner la bibliografía disponible en el Drive, así que pueden ir leyendo de ahí, y cada una puede, si quiere, enviarme los textos en otro idioma y lo vamos completando para que estén todas las opciones. Entonces, ¿vos querías decir algo antes de comenzar, Moira? no, no, simplemente que tendríamos que ver qué tipo de capacidad lingüística tenemos entre todos, todas, todes, ¿no? Para ir agregando distintos tipos de idiomas, para ir comparando traducciones. Eso sería un trabajo que a mí me parecería interesante. Tengo algo que contarles al respecto hoy. Perfecto, buenísimo. Bien, entonces, hoy yo les traigo para comentar el contexto histórico de este texto. Hemos puesto disponible la historia, la biografía de Rudinesco. Principalmente el capítulo número 4, que se llama Marienbad, pero voy a hacer una pequeña introducción del capítulo anterior, es el capítulo 3, que se llama La Escuela de Filosofía, alrededor de Alexandre Coiré. Entonces, les traigo un pequeño párrafo para que pensemos. Lo que propone Rudinesco dice que a partir de 1936, Lacan se interesa en la cuestión del estadio del espejo, apoyándose en Henry Wallon, Alexandre Koyev y Alexandre Coiré. Inventa una teoría del sujeto que, a la vez que se aferraba a la revolución freudiana, le daba un nuevo contenido. ¿Sí? Es muy interesante que Rudinesco es una historiadora y coloca en primer lugar a Henry Wallon, que estamos viendo que desaparece del texto de Lacan. Por algún motivo menciona a otros psicólogos, pero no a Henry Wallon. Así que tenemos que analizar si esto es una maniobra intencional de Lacan, Borrell. Y ahora les voy a traer cuál es la lectura de Rudinesco sobre este borramiento, que ella lo teoriza como un borramiento. En este texto, que es el capítulo 3, comenta sobre el estilo de la enseñanza de Koyev. ¿Sí? Tenemos que recordar que Koyev forma parte del seminario, que Lacan forma parte del seminario de Koyev por 6 años consecutivos. ¿Sí? Entonces fue una formación muy importante de Lacan en ese seminario de filosofía. Les traigo 2 párrafos pequeños de Rudinesco. En este seminario, Koyev subrayó de todas formas que todo el arte de Platón residía en su manera de ocultar lo que pensaba, tanto como revelarlo. Evocaba así ante su interlocutor su propia manera de actuar filosofía. Un texto no es nunca sino la historia de su interpretación. Me parece central esta cita porque exactamente es la propuesta de este grupo de trabajo, que es que el concepto de estadio del espejo es exactamente la historia de su interpretación, que es el ejercicio que estamos haciendo de interpretarlo. En cada sesión de su seminario leía algunas líneas de fenomenología del espíritu. Después las traducía a la manera de un mago,
buscando siempre, más allá del enunciado, la significación apenas velada del texto, a fin de hacerle vivir según el rasero de una absoluta modernidad. Ustedes se dan cuenta que este párrafo es exactamente, Moira, yo me quedé muy sorprendida porque es lo que propusimos en el encuentro anterior, de esto se va a tratar este grupo de estudio, ¿no? Y es la descripción de Rudinesco de cómo era el seminario de Collet. Y además nos aclara que este seminario lo inicia a Lacan en un modo particular, en el modo oral de transmisión del saber, que va a ser un modelo para Lacan en toda su vida. ¿Sí? Entonces, tenemos que Lacan, la forma del estilo de su seminario, toma esta forma de transmitir por la forma oral del propio seminario de Koyev, y al mismo tiempo es el estilo. Y yo les traigo un par de textos para que pensemos este estilo donde la verdad aparece en forma velada en el texto. ¿Sí? Rudinesco nos trae un comentario muy interesante, que es que hay un pequeño artículo de Koyev que nunca fue publicado. Es un artículo del 20 de julio de 1936 que solo aparece a la luz después que él muere. Las personas que se encargan de las publicaciones de sus textos póstumos encuentran este artículo y fíjense en el año 1936, como vamos a ver hoy en este encuentro, la primera vez que habló Lacan sobre el estadio del espejo fue en 1936, ¿sí? Da la casualidad que este artículo de Collet tiene el mismo año de publicación, 1936. Fíjense el título, se llama Hegel y Freud, ensayo de una confrontación interpretativa, la génesis de la conciencia de sí. ¿Sí? Ese artículo, que son 15 páginas, fíjense en las ideas centrales que trae. Y este es Koyev, fíjense en el 36, antes que Lacan, ¿no? Propone que hay que sustituir el yo pienso de Descartes por el yo deseo. A la vez propone la escisión entre el je, pronombre inseparable del verbo, lugar del pensamiento y del deseo, y el moi, pronombre del caso terminable y aislable, fuente de error. Entonces, esto a mí me sorprendió, no sé a ustedes, pero a mí me sorprendió que estos tres conceptos fundamentales que todos pensamos son de Lacan, en este escrito de 1936 queda claro que son de Collet. Se los voy a aclarar para que nos queden claros estos tres conceptos, que va desmitificando la figura de Lacan, genio solitario, que reemplaza todo el psicoanálisis. Cada encuentro vamos viendo cómo Lacan toma ideas de otros autores, ¿no? Entonces, hay tres ideas fundamentales en este texto que Lacan va a desarrollar y que todos pensamos que creó Lacan. Número uno, el yo, el je como sujeto de deseo, es una idea de Koyev. Número dos, el deseo como revelación de la verdad del ser, también de Koyev. Y número tres, la separación entre yo y je, entre el moi y el je. El yo como lugar, el yo, el moi como lugar de ilusión y fuente de error. ¿Sí? Para mí, este artículo de Rudinesco es fundamental para que vayamos desmitificando la idea de los genios solitarios, ¿no? Esa idea de que aparece un genio en psicoanálisis, ya se llame Freud, se llame Lacan, se llame cualquier autor posterior, se llame Jung, se llame cualquiera moderno, y que surge de la nada, sino que vemos cómo el autor Lacan articula conceptos de su propia formación, por ejemplo, participando con el seminario de Koyev, que era un seminario que se estaba en París, donde participaban los grandes intelectuales de su ciudad, ¿no? En el capítulo 4, que les recomendé leer, que se llama Marienbad, aquí viene una maniobra fundamental de Rudinesco. Rudinesco, que en mi lectura en estos capítulos es que no lo quiere mucho a Lacan, esa es mi impresión, después lo podemos compartir ustedes qué sintieron. Rudinesco apunta que el estadio del espejo es algo que Lacan coloca su nombre y borra el nombre de Wallon. Como ella, una historiadora, nos trae un escrito de Lacan, donde Lacan dice esta frase en 1966, mucho después de 1949. Miren lo que dice Lacan. Lacan dice,
el estadio del espejo fue producido por nosotros, ¿sí? Y Rudinesco, como no lo quiere mucho Lacan y es historiador, dice un momento, el estadio del espejo fue una idea de Wallon. No sabemos por qué Lacan está interesado en borrar este recuerdo histórico o este hecho histórico. Y nos trae, como ven, estamos todos los textos previos al estadio del espejo, nos trae una intervención de Lacan en el año 1937 en una conferencia de Marie Bonaparte. Esta conferencia también está en el Drive. Es un artículo que se llama Interventions. No se asusten que el título está en inglés, porque en realidad es un texto que tiene los tres idiomas. Tiene inglés, español y francés en tres columnas. Y es un artículo muy interesante que pertenece a un website que se llama Freud por Lacan, ¿sí? Y que tiene toda esta recopilación de textos previos de Lacan, previos a los seminarios, previos a los escritos. Entonces, yo les traigo este párrafo que está en Rudinesco, pero lo tienen disponible para ampliar en ese texto en el Drive, que se llama Interventions. Fíjense lo que dice Lacan en una intervención oral, ¿no? 1937, intervención oral. Dice lo siguiente. Se trata de esa representación narcisista que he intentado exponer en el Congreso Internacional hablando del estadio del espejo. Tomen atención al verbo. He intentado exponer. Porque exactamente, vamos a ver dos pasos después, que no consiguió. ¿Sí? Por eso el modo verbal. He intentado exponer. El modo verbal que eligió expresa que no consiguió. He intentado exponer el Congreso Internacional hablando del Estadio del Espejo. Esa representación explica la unidad del cuerpo humano. ¿Por qué debe afirmarse esa unidad? Precisamente porque el hombre siente del modo más penoso la amenaza de esa fragmentación. Es en los 6 primeros meses de prematuración biológica cuando viene a fijarse la angustia. Entonces vemos, hay un texto escrito en el 36 que desapareció, en el 37 tenemos esta intervención en la conferencia de Marie Bonaparte. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Como ven, todos los elementos van a qué fue lo que pasó exactamente en el Congreso de Marienbad. Y ahora les voy a contar qué pasó. En el Congreso de Marienbad es la primera vez, 1936, es la primera vez que Lacan va a un congreso de la Asociación Internacional de Psicoanálisis. Imagínense, un Lacan joven, todos sabemos el estilo, el narcisismo de Lacan, va al congreso, el presidente es Ernest Jones, y va a hacer su presentación sobre el estadio del espejo. Es su gran presentación al público de estas ideas nuevas que él está proponiendo, ¿no? Ahora sabemos que son ideas nuevas, pero que venían del seminario, ¿no? Que donde él estaba pensando estas ideas con los miembros del seminario. ¿Qué sucede? Comienza a hablar y apenas a los 10 minutos Jones lo interrumpe en la mitad de una frase. Rudinesco nos dice que lo que sintió fue, obviamente, furia y humillación, ¿no? No dio, estaba tan furioso, se sentía tan humillado que no dejó para las actas del Congreso ese artículo. Entonces, por eso no contamos con ese artículo. El primer artículo inicial del Estadio del Espejo no está disponible. Sin embargo, poco tiempo después lo publica a las ideas en un texto que se llama La familia, ¿sí? Entonces, van a aparecer aquí dos textos de esa época que vamos a tener que ponernos una fecha para trabajar, que son de la misma época y donde él desarrolla esas ideas de ese texto perdido. Uno de los textos es La familia y el otro texto es Más allá del principio de realidad. ¿Sí? En el texto, el Más allá del principio de realidad, Rudinesco nos comenta que condensa todos los temas de la lectura de Wallon, el Freud de la segunda tópica y la enseñanza de Coget, en ese mismo texto. ¿Sí? Y también en un otro artículo que se llama Complejos familiares, también está la primera versión del Estadio del Espejo. En este artículo hay un error que me parece a mí de Rudinesco, porque Rudinesco es historiadora y no es una experta en psicoanálisis quizás como nosotros leemos atentamente, porque ella dice que es una primera teoría de lo imaginario y ella dice que la identificación simbólica es borrosa, incierta y oscura. Yo creo que lo tenemos que revisar, no estoy segura
de si la interpretación, la identificación simbólica es así o ella está dentro del grupo de psicoanalistas. Sabemos que hay escuelas de psicoanálisis que interpretan que esta es la etapa de lo imaginario de Lacan y no tienen en cuenta una lectura de cuáles son los elementos simbólicos. Entonces me parece que Rudinesco en esto hace una lectura, como sabemos, llamémosla alienada o llamémosla en congruencia con la escuela de psicoanálisis que ya circula. En esa escuela existen etapas de la lectura de Lacan. Entonces, ¿cuál es mi propuesta con esto que leemos de Rudinesco? En realidad yo llegué a Rudinesco por el camino opuesto. ¿Cómo yo llegué a Rudinesco? Cuando yo me encontré con la palabra indigna, que aparece en el texto en la primera página. ¿Se acuerdan que está indigna? La frase es, no me pareció indigna de ser recordada. ¿Sí? Yo estaba conversando este tema de la indigna con Moira y le decía que este indigna, si ustedes lo ven, es como si estuvieran con un paciente, ¿sí? Está diciendo la paciente habla y dice un adjetivo, indigna. Y ustedes dicen, pero ahora un momento, señor Lacan, indigna no combina con un artículo, o sea, con una tesis, con un artículo. ¿Por qué coloco un adjetivo que no combina con el sustantivo? Y entonces mi lectura es que Lacan colocó ese no me pareció indigna de ser recordada justamente para que recordemos su indignación. ¿Ven la operación? Fíjese, lo vuelvo a leer. No me pareció indigna de ser recordada. Esa es la frase del texto. Yo le estoy proponiendo a ustedes que leamos al revés. Lo que está diciendo ahí es, recuerden mi indignación. Estoy haciendo una operación de transformación. ¿Por qué? Porque eso es la forma en que él fue tratado, ¿sí? O sea, lo indigno es su posición subjetiva, ¿sí? Podemos decir que en 1949, cuando él produce este texto, aún forma parte de la Asociación de Psicoanálisis. Es decir, él no puede decir que está en contra de Ernest Jones o que fue tratado indignamente. Solo lo puede decir entre líneas. Es decir, en este texto coloca esa piedra indigna y esa piedra indigna, si leemos la historia, Rudinesco, la historia de este texto, la historia de por qué en 1936 no dio el texto para producir, podemos leer su indignación. ¿Sí? Entonces, ahí es donde viene la segunda parte de los que yo traje para compartir con ustedes. ¿De dónde inventa, de dónde toma Lacan este método? Ven que es un método de escritura entre líneas, ¿sí? Coloca esa indigna, los lectores del futuro, nosotros, año 2026, podemos ir a investigar la historia y descubrimos que sí, que había una indignación oculta, había una verdad oculta en ese adjetivo colocado fuera de lugar, en esa piedrita en el texto. Justamente, Lacan toma este método de escritura entre líneas de dos autores, Cochet y Leo Strauss. ¿Sí? Leo Strauss, ¿cómo aparece Leo Strauss en la vida de Lacan? Leo Strauss venía de Alemania y llega a París, adivinen en qué año, 1932, en la misma época en que Lacan está circulando por el seminario de Cochet. Entonces, entre 1932 y 1935 está en París, luego va a Cambridge. En 1937, Leo Strauss va a Estados Unidos y para las dos participantes nuevas que están en Nueva York, fíjense qué interesante que Leo Strauss estuvo en New School, Moira, formaba parte de New School, 1938-1948, como estos intelectuales iban circulando en esa época. Para entender la propuesta, la obra de Leo Strauss, tenemos un libro y un artículo. ¿Sí? El libro es Persecución y el arte de la escritura. El libro es del año 1952. Cuando yo había leído el libro, me parece maravilloso, se los recomiendo que lo lean, sobre todo para los tiempos actuales. Está muy bueno saber cómo escribir entre líneas en los tiempos actuales, especialmente ustedes saben en Estados Unidos, ¿no? Necesitamos aprender esto de escribir entre líneas. Yo pensé, ¿cómo es posible que Lacan utiliza, ¿no?, estas técnicas de escribir entre líneas en 1949? Yo sabía que el libro era de 1952. ¿Cuál es el tema? Que existe un artículo anterior de Leo Strauss que es de 1939. Se llama Enseñanza exotérica, con X, Exoteric Teaching.
El artículo también está en el Drive. También se los recomiendo. Son 9 páginas, están en inglés, valen la pena, lo colocan en el traductor. Realmente son 9 páginas que valen la pena. Entonces, ¿qué es lo que propone como central Leo Strauss, al cual Lacan accede vía seminario de Kojève en París? Propone una diferencia entre dos tipos de enseñanza: la enseñanza exotérica, que es la enseñanza pública, y la enseñanza esotérica, que es la enseñanza secreta. Tenemos entonces exotérico con X y esotérico con S, ¿sí? Lo exotérico, lo exterior, ¿no? Con X es la enseñanza para el exterior, para pública. Lo esotérico con S es algo del orden de una enseñanza secreta. En ese artículo comenta un escritor, él dice que también, fíjese qué interesante, sigue, y en estas 9 páginas, lo que hace Leo Strauss es comentar a otro autor, a Lessing. Con lo cual, fíjense en que Strauss, qué honesto que es, que él no dice que inventó esto. Él dice, esto es una tradición de años, siempre existió en los escritores, en la filosofía, esta doble enseñanza, y las ideas que le estoy trayendo a ustedes, yo las tomé pensando otro autor que es Lessing. ¿Ven cómo siempre hay otro autor detrás? Entonces, él nos cuenta que Lessing era un escritor que revelaba, mientras escondía las razones por las cuales los hombres sabios escondían la verdad. Es decir, Lessing escribía entre líneas sobre el arte de escribir entre líneas, ¿sí? Eh, y propone que los filósofos siempre tuvieron esas dos formas de enseñanza, ¿sí? Lessing también sostiene que en la antigüedad los únicos que proponían que no hacía falta ocultar la verdad, que había que decir la verdad, eran los sofistas, que los filósofos siempre mantenían dos métodos de enseñanza. El ejemplo más concreto que vemos en el artículo es Platón, ¿sí? Y acá hay una maniobra interesante. Fíjense en esto de Platón y pensemos en Lacan, ¿sí? El ejemplo de Platón. Existe una enseñanza que la encontramos en los diálogos de Platón, pero tenemos dos tipos de lectura. Existe una enseñanza con dos tipos de estudiantes. El estudiante iniciante solo lo va a entender inapropiadamente, va a entender un poco del texto, y los estudiantes entrenados van a poder leer otra cosa. Es decir, fíjense en qué interesante lo que trae este artículo. Entender a Platón requiere de un lector atento. Acá me encontré, Moira, sin querer, con el mismo significante que estamos proponiendo. O sea, es increíble dar una vuelta por otro texto, Mónica, y lo que propone el texto es eso, que entender a Lacan, yo dije, acto fallido, yo iba a decir, entender a Platón. Emprender a Platón, entender a Lacan, que requiere un lector atento, necesita un estilo particular de lectura. Bien, tengo 3 maravillosas citas de Leo Strauss, que la verdad que es un autor que a mí me encanta. Yo desde que leí el libro quedé fascinada con él. Se las voy a leer rápido y ahí te paso la palabra. Moira, estamos justo a tiempo, ¿sí? Si ustedes quieren, se los voy a me parece mejor se los voy a pegar, así lo pueden leer tranquilamente en el chat y de paso queda guardado. Ahí está, sí lo pueden guardar, si no tienen tiempo de leer el artículo. Fíjense en lo que dice Strauss. La persecución no puede impedir ni siquiera la expresión pública de la verdad heterodoxa, pues un hombre de pensamiento independiente puede exponer públicamente sus opiniones y permanecer indemne, siempre que actúe con circunspección, siempre que le dé vueltas. Puede expresarlas por escrito sin incurrir en ningún peligro, siempre que sea capaz de escribir entre líneas. Esa literatura no está dirigida a todos los lectores, sino únicamente a los lectores dignos de confianzas e inteligentes. Posee todas las ventajas de la comunicación privada sin tener su mayor desventaja.
que solo alcanza a los conocidos del autor. Por lo tanto, un autor que desea dirigirse únicamente a hombres reflexivos no tiene más que escribir de tal manera que solo un lector muy cuidadoso pueda descubrir el significado de su libro. Si esto no es la filosofía de la escritura de Lacan, Moira y participantes, yo no sé dónde la vamos a encontrar. Me parece que esta es la esencia de los escritos. Estos 3 párrafos demuestran para mí que esta es la forma de escribir a Lacan y le demuestran por qué el estilo de su escritura es difícil, porque no está destinado a cualquiera. Y Lacan lo dice en todas partes en los escritos. Lo dice como yo escribo para psicoanalistas. No escribe para el público general, siempre lo dice, yo escribo para psicoanalistas. Bueno, Moira, te paso la palabra. No sé si quieren que hagamos un pequeño espacio de comentarios, Moira, o pasamos a tu tema y después abrimos comentarios. Como quieran ustedes. Yo voy a rescatar de Karina tres cosas, tres palabras, tres piedras. Karina rescata una piedra, un significante, en el texto de escritos que estamos, del Estadio del Espejo que estamos leyendo, que es indigna. ¿Cómo era? No sería indigna, no sería Lo tengo indigna acá. el recuerdo. No me pareció indigna de ser recordada. No me pareció indigna de ser recordada. Pero fíjense que Karina lo menciona, si me permitís, Karina, no voy a decir Sí, nada mal, ¿eh? sí. Lo menciona después de haber comentado que a ella, en su lectura de Rudinesco, a ella, Rudinesco le parece indignada con respecto a Lacan. ¿Mm? Dijiste, Rudinesco lo odia, básicamente. Sí, 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 tiene unos comentarios tremendos, tipos, su narcisismo, su desborde, sí, 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 tiene comentarios bien fuertes. Bien, luego podría agarrar otro significante que apareció como un lapsus, es decir, una lectura de tu inconsciente de mi nombre, Mónica. Em, lo podemos dejar ahí para después reírnos. Ah, sí, A lo que, sí, dijiste Mónica en vez de no me di Moira. cuenta. Mira vos. Sin saberlo, claro. Fíjense que Karina está operando como lectora con su inconsciente. Ella está agarrando la palabra indigna, está interpretando a Rudinesco como indignada, ¿no? Es más, dijo claramente, a mí me parece, es mi lectura, ¿no? De acuerdo a la historia de Karina, esto es lo que Karina lee. ¿No? Yo les voy a proponer, que es un poco lo que dice Joanna Feldman, que hace el psicoanálisis, les voy a proponer otras 2 palabras, otros 2 significantes en la primera página que teníamos que leer para hoy, que a mí me llamaron la atención. Y lo que es interesante es ver que si bien Karina y yo comentamos la palabra indigna, y si bien a mí realmente me parece extraña la palabra indigna, yo hubiera ido más por el lado de habría que ver cuánto se usaba la palabra indigna o indigno en ese momento en el círculo lacaniano o en el círculo de los filósofos franceses, o cuán común sería en francés en esa época hablar de indignación, etcétera, etcétera. Sin embargo, Karina hace otra operación de lectura con esa piedra que está en el texto. La operación de Karina y la operación mía son distintas y tienen que ver con la pregunta de quién está leyendo, quién es la Karina que lee y quién es la Moira que lee. ¿Quién es la Karina que lee mi nombre como Mónica o como Moira? Pongamos que a mí me hubiera pasado el mismo fallido. A ver, ¿con qué te puedo, con qué te puedo confundir? ¿Con qué nombre te... Catalina, digo Catalina, ¿no? Entonces, quiero que retengan esto porque Joanna Feldman, el texto que teníamos para leer de Joanna Feldman hace mucho hincapié en que el psicoanálisis
renueva una práctica de lectura y que en la escena primaria, como ella dice al final de ese capítulo 1 que leímos para hoy, en la escena primaria, lo llama así, primal scene, en la escena primaria del psicoanálisis hay una operación de lectura. Es decir, no solamente esto se refiere a Freud y al rescate que hace Lacan del texto freudiano, sino también refiere Jojana Feldman a la lectura que hace Lacan, renovando la lectura que hace Freud. Y estas son operativos de lectura que tienen que ver no con buscar un contenido, no con buscar una comprensión. ¿Se acuerdan que hablamos mucho de esta cuestión la última vez que nos vimos, hace 2 semanas? ¿No? No con buscar un sentido único del texto, no con buscar una verdad absoluta, sino con buscar la dinámica del lenguaje con la que nos encontramos y con tratar de ver quién lee qué en el texto. ¿Sigo o lo abrimos a preguntas? ¿Quieren que siga un rato o lo abrimos a comentarios? Sigo. El asunto de considerar la cercanía o la similitud, digamos, entre un operativo de lectura, de la lectura atenta, como se hace en los estudios de crítica literaria, y el operativo de lectura que inaugura el psicoanálisis, es el tema, el gran tema de alguien como Jojana Feldman, que se dedica justamente a este cruce, digamos, a esta eh, a encontrar este, yo diría más que diálogo, es casi una yuxtaposición de operaciones de lectura. En el texto de Yoyana, el primer capítulo de Yoyana, ella empieza diciendo, en realidad, cuando Freud está escuchando en 1890 a sus pacientes, está escuchando sin saber muy bien lo que escucha. ¿M? Está escuchando primero y principal, más allá de lo que dicen sus pacientes, y esto es en general lo que aprendemos en toda clase de psicología, cuando empezamos a aprender en la facultad la introducción al psicoanálisis. ¿Qué nos dicen? Bueno, muy bien, las pacientes de Freud no sabían lo que estaban diciendo en realidad, entonces faltaba una operación interpretativa para que esta paciente se diera cuenta de lo que estaba diciendo, con lo cual de ahí surge la teoría del inconsciente, con lo cual de ahí surge la teoría del sujeto dividido, etcétera, etcétera. Lo que trae, lo que recuerda, lo que, digamos, a Jojana Feldman no le parecería indigno recordar, es que en ese operativo de lectura, si bien eso indica que una paciente o un paciente no sabe conscientemente lo que está expresando, sino que necesita de una interpretación, una búsqueda de la piedra, como vos decías, Karina, la palabra que se repite, la palabra que no encaja, la palabra que es rara, que llama la atención, ¿no? Ese discurso llama a una lectura atenta. También el que escucha, que en este caso es Freud y después Lacan, el que escucha también opera con una operación, opera con una lectura del lenguaje atento en el sentido de no saber muy bien por qué ciertas palabras le parecen dignas de atención. ¿Por qué yo escucho la palabra indigna? ¿Por qué Karina escucha la palabra o lee la palabra indigna? ¿Y por qué yo les voy a traer, leo la palabra estadio? O la palabra imago? Estoy hablando de la primera parte del texto y ahora me voy a referir a eso. Entonces, para resumir un poco lo que hace Yoyana es eh, poner en relieve que en esta, el descubrimiento o la instauración del concepto, la teoría o el concepto del inconsciente tiene que ver con un operativo de lectura, muy al estilo de lo que se hace con un texto literario cuando uno está buscando cómo opera el lenguaje en ese texto literario y no necesariamente cuál es el argumento de un cuento detectivesco, por ejemplo, sino que uno está buscando metáforas, metonimias, juegos de significante. Esas dos operativos de lectura para Yoyana están completamente conectados. Ella lo que dice es, en realidad, no se sabe, la pregunta que inaugura el inconsciente es que no se sabe
qué significa leer después de Freud. ¿Mm? Que no se sabe qué significa leer porque no se sabe quién lee. ¿Mm? Quien lee es la maquinaria del inconsciente que lee, ¿no? Es decir, el deseo inconsciente de encontrar ciertas cosas, ¿no? Pero no es un operativo consciente de lectura. Es justamente ese operativo que nos invita a que nos dejemos sorprender por ciertas piedras que aparecen en el texto, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando empecé a leer este texto, me detuve en el título, creo que con Manuel estábamos hablando del título la vez pasada, me detuve en el título más de una vez, no solamente por lo que hablábamos la semana pasada, sino por la palabra estadio, porque la primera vez que yo leí el texto, pronuncié estadio en vez de estadio. Fíjense la ambigüedad que tiene la palabra, esa piedra puesta ahí en el título, la ambigüedad que tiene la palabra estadio o estadio en español, que no la tiene en inglés y que no la tiene en francés. En inglés es stage, en francés stade, ¿no? No se pronuncia de diferente manera, pero yo vengo del castellano y el castellano me otorga la posibilidad de la sorpresa ante el hecho de que un acento cambia completamente el sentido de la palabra. Pero ¿qué me doy cuenta? Voy a una etimología de la palabra estadio o estadio. Y lo que me empiezo a dar cuenta, ahora voy a traer la etimología que encontré para ustedes, lo que me empiezo a dar cuenta es que en esta tensión entre estadio y estadio, que también aparece en la etimología de la palabra en francés y de la palabra traducida al inglés, en esta tensión hay una temporalidad implicada y una espacialidad también implicada. Es una tensión entre una dirección en el tiempo y una dirección en el espacio. Y creo que en toda la primera página esa tensión está completamente desplegada para explicar lo que es el estadio del espejo, estadio o estadio. Vamos a ver etimología. Les sugiero, si me dejan, voy a traer mi documento de Word, ¿no? Entonces, yo me detengo a escuchar la palabra estadio. Resulta que viene de stadium, lugar, posición, en primera instancia. Piensa en el estadio de fútbol. Nosotros acá, la mayoría somos o argentinos o brasileros, nos resulta muy fácil llegar a esa conexión, a esa asociación significante, el estadio, ¿no? También piensen en el estadio como un lugar del teatro, en inglés stage, las tablas del teatro, ¿no? Lo que permite pensar en un espacio, en un posicionamiento espacial. Y les quiero remitir permanentemente al final de la página, de la primera página, en cuanto se habla de la actitud del infante sostenido por las andaderas, habíamos dicho que se decía, sostenido por las andaderas e inclinado levemente hacia la imagen que aparece en un espejo, y Lacan al final de ese párrafo menciona también, es una cuestión de entender el posicionamiento del infante con respecto a esa imagen que a su vez le da la posibilidad de entender el posicionamiento con respecto a otros que son humanos y con respecto a objetos. Es decir, hay toda una cuestión espacial en la palabra estadio. Sin Moira, si vos embargo, querés, yo puedo levantar el texto. ¿Querés que levante el texto? Tengo para poner la página que estamos trabajando. ¿Querés que la coloque? sí, sí. Sí, la subo ¿En dónde acá lo vas a y poner? mientras que vos seguís comentando, yo lo voy a poner en lugar de verte a vos, vamos a ver el texto porque como estás comentando el texto, lo vamos localizando lo que estás comentando. ¿Está? Sí. Lo que les quiero comentar es que en una piedra, como dijo Karina, la palabra indigna para ella es esa piedra, ese significante que hay que leer con atención.
en una piedra que para mí es estadio, se despliega todo el conflicto que aparece en la primera página, en realidad en todo el ensayo del estadio del espejo. Cuando a uno le dicen que el estadio del espejo es una fase, ¿no? Es un estadio, ¿m? En realidad uno está haciendo una operación de lectura brutal a mi gusto, ¿no? Una operación de lectura eliminando la cuestión espacial. ¿M? Entonces, de un estadio en donde la gente se posiciona, pasamos a una lectura en donde el estadio es la fase del desarrollo en términos temporales. ¿Me explico? Voy a leer, les voy a leer a ver, no puedo. Bien. Em, la palabra estadio, o sea, el estadio como fases, también viene de stare o pararse o posicionarse o ponerse firme. Entonces, en los dos sentidos hay una indicación espacial. Sin embargo, la que nos llega es una indicación temporal. ¿De qué estamos hablando entonces? Volviendo a la pregunta, acá está el texto, volviendo a la pregunta de la vez pasada, ¿de qué estaríamos hablando entonces en este texto si se trata no solamente de un estadio, fases, sino de un estar posicionado en un estadio, es decir, una relación espacial con otros objetos? La cuestión espacio-temporal aquí para mí establece una tensión muy fuerte, se ve muy claramente cuando Lacan empieza a hablar al final del texto, a ver, al final de la primera página creo que está, ¿me podés bajar un poquito Sí, la el página? texto, ¿Vos? sí, Sí, la última parte ahí. sí. En la última parte. Hay una serie de gestos en los que experimenta lúdicamente la relación de los movimientos asumidos de la imagen con su medio ambiente reflejado y de ese complejo virtual, si seguís un poquitito, Sí, ahí está. con la realidad que reproduce, o sea, con su propio cuerpo y con las personas, incluso con los objetos que se encuentran junto a él. Hasta ahí vamos en una configuración espacial. Es Ujú. decir, esta experiencia es una experiencia espacial y sin embargo se nos la enseña como una experiencia temporal. Si bajas un poquitito más, Sí, hasta donde está la tensión. Perdón que me excedí un poquito de la primera página, pero creo que la tensión por primera vez está ahí, dinamismo libidinal. Fíjense el párrafo donde dice, esta actividad conserva para nosotros hasta la edad de 18 meses en el sentido que le damos y que no es menos revelador de un dinamismo libidinal hasta entonces problemático que de una estructura ontológica del mundo humano que se inserta en nuestras reflexiones sobre el conocimiento paranoico. Y ahí viene el párrafo en donde perdón, el segundo párrafo, el hecho de que su imagen especular sea asumida jubilosamente por el ser sumido todavía en la impotencia motriz y la dependencia de la lactancia, que es el hombrecito en este estadio, infans, nos parecerá por lo tanto que manifiesta en una situación ejemplar la matriz simbólica en la que el yo, se precipita de una forma primordial antes de objetivarse. Ahí hay una cuestión temporal ligada a la cuestión espacial. Temporal en el sentido que la tensión es entre insuficiencia motora e hiperdesarrollo de la visión que permite generar una imagen de completud, que no es la experiencia vivida del infante. Es decir, hay una disonancia en función temporal y también la experiencia es una experiencia estructurante en sentido espacial. No sé si me estoy explicando. Para mí la palabra estadio ya contiene toda esa tensión. Y hay otra palabra que contiene la misma tensión, que es la palabra imago, que aparece en la segunda página, porque si a mí me llama mucho la atención, como a Karina le llama la atención la palabra indigna, y ella
decide buscar la historia de Indigna, a mí me llamó mucho la atención que se utilizara la palabra imago precedida de dos palabras, término antiguo. Fíjense, ahí Karina, eh, basta para ello comprender el estadio del espejo como una identificación en el sentido pleno que el análisis de este término, a saber, la transformación producida, no me bajes, No sabía de que estoy el tratando de párrafo que tenés, identificar cuál es el párrafo. ¿Cuál es? Ah, el está, ya lo párrafo que tenés encontré. en amarillo, Ya está, listo. basta. Sí, sí, no lo encontraba, ahí está. Sí, lo Para encontré. ello comprender el Sí, estadio del espejo acá. como una identificación en el sentido pleno que el análisis de este término, a saber, la transformación producida en el sujeto, de esto vamos a hablar muchísimo, me imagino, de la transformación producida en el sujeto, cuando asume una imagen cuya predestinación a este efecto de fase, efecto de fase y no fase, está suficientemente indicada por el uso en la teoría del término antiguo imago, que les cuento que me llamó mucho la atención, nuevamente la lectura atenta, qué es lo que uno busca en el texto, la sorpresa que trae el leer atentamente, la sorpresa que trae el leer desde el inconsciente de cada uno. Me llamó mucho la atención que dijera del término antiguo imago. El término imago, por supuesto, todos sabemos que es un término que pertenece al campus, al corpus psicoanalítico, está muy bien establecido, se funda la famosa revista Imago, etcétera, etcétera, pero ¿por qué decir el término antiguo? Fíjense, cuando busco la historia del término antiguo, lo absolutamente maravilloso que encuentro, que le comentaba a Karina ayer, y que es imago es una palabra que también contiene una tensión entre temporalidad y espacialidad. Fíjense qué cosa increíble que estadio o estadio, stage o stad o stage, ¿no? Son palabras que contienen esta tensión entre tiempo y espacio. Imago es una palabra que aparece en 1700, no, finales de 1700 del siglo XVIII, mencionada por el sueco, creo que era entomólogo, biólogo Linnaeus, que hace una clasificación de los seres vivientes y que utiliza la palabra imago para referirse a una temporalidad de los insectos que empiezan con una metamorfosis, se van desarrollando y cuando él dice son una imago es cuando adquieren adultez final. Entonces, la imago, si nos vamos un poquitito, unos siglos más atrás, aparece como una indicación de temporalidad. Pero fíjense lo curioso que si nos vamos a los griegos y los romanos, de donde el término realmente viene, y que yo supongo que es lo que se refiere Lacan cuando dice término antiguo, fíjense lo increíble que se encuentra. El término imago, del latín, en realidad empieza a usarse, es un uso muy antiguo, como la materialidad de la máscara mortuoria, o sea, es una máscara mortuoria para no ver la descomposición del rostro de un ser fallecido, de un muerto. Entonces, esta imago es primero una construcción humana y es una materialidad que se impone ante la fragmentación de un cuerpo humano, para no ver la fragmentación de un cuerpo humano. Todos nosotros que hemos leído con atención este texto o que lo vamos a estar leyendo en estas semanas, nos va a parecer impresionante la tensión que aparece en el texto permanente entre la operación del estadio del espejo como una operación en la cual aparece una imagen unificada, el espejo, una imagen gestáltica, para cubrir o para reparar o para tolerar la vivencia de fragmentación del infante, según propone Lacan, ¿no? Pero les cuento más todavía. Si nos vamos un poquito más en el uso del latín, la imago es un retrato, una máscara, una esfigie. Es decir, es la presencia de algo que no está o que no se quiere ver. Si nos vamos un poquito más atrás, del griego, eidolon, no sé cómo se pronuncia la verdad,
privilegia la similitud, la apariencia en la luz de algo que oculta otra cosa. Se usaba, por ejemplo, para hablar de las sombras o fantasmas que aparecían en el reino del Hades, es decir, las imágenes de los muertos que eran imágenes. La luz acá que ilumina esa apariencia es fundamental si uno va a la etimología griega. Es decir, es una apariencia que indica la presencia de otra cosa que no aparece. Aparece en su reemplazo una imagen que indica esa cosa. Eh, Tiene varios usos. Platón, vos que mencionaste a Platón, por ejemplo, Karina, como la palabra se usa también no solamente como imagen, sino como fantasía o fantasma, en el caso de Platón, por ejemplo, define un fantasma como una práctica de los pintores que representan objetos no como son, sino como aparecen de acuerdo a la posición que ocupan y al punto de vista del observador. Por ejemplo, ese es un uso, ¿no? Otro uso, estatua o retrato, mucho antes que se usara para referirse a una imagen de espejo. Entonces, aquí hay dos piedras, digamos, voy a mirarlo, estoy mirando mi computadora. Aquí hay como dos piedras en el texto que a mí me llamaron mucho la atención, esa atención de lectura atenta, ¿no? Que me llaman por alguna razón que no es la que le llama a Karina hacia la palabra indigna. ¿Me explico? Entonces, Johanna Feldman puede decir, voy a citarla, la traduzco del inglés, puede decir que lo más radical de la operación de lectura de Lacan, es decir, que en realidad no se sabe quién lee tampoco, no es que no se sabe qué es lo que está diciendo la paciente o el paciente, sino tampoco se sabe quién es el que está escuchando y a través de qué mecanismos, si no es una transmisión de inconsciente a inconsciente, o sea, de sujeto escindido a sujeto escindido, ¿no? Em, Ella lo que pregunta, lo que argumenta en este libro, y en realidad les recomiendo que lean la lectura que hace de Edgar Allan Poe porque es maravillosa y explica desde el punto de vista de la crítica literaria lo que hace Lacan con ese texto que es un texto literario, ¿no? Ella lo que se pregunta al final de ese capítulo es, bien, hemos cambiado lo que significa leer. Hemos renovado la práctica de lectura gracias a la intervención psicoanalítica sobre la escucha del discurso consciente de un paciente, argumentando que, por supuesto, no es un discurso consciente, sino que es un discurso de deseo inconsciente, ¿no? Que hay que buscar esas piedras en lo que se habla para encontrarle la historia que va a definir un síntoma, un lapsus, etcétera, etcétera, ya sabemos, ¿no? Entonces, creo que estoy justo en tiempo. Em, Creo que el momento en el cual yo me di cuenta de cómo estaba leyendo este texto fue encontrar dos piedras en la primera página, o en la primera y media, digamos, que a mí me llamaron profundamente la atención y que me llevaron a decir, bueno, hay una razón por la cual estadio y, e imago se eligen como condensando lo que él dice, la matriz simbólica sobre la cual precipita por primera vez el sujeto encendido, que es una matriz simbólica espaciotemporal. O sea que no estamos hablando de una fase, no es que vamos por partes del desarrollo. Tampoco estamos hablando de simplemente un estadio, es decir, un teatro de posiciones. Estamos hablando de una coordenada de tiempo y espacio que da origen a lo que él llama una matriz simbólica, que nos explicaría, que nos daría una clave de interpretación de esa disonancia entre el yo y el moi, o de esa disonancia entre el sujeto consciente y el sujeto del inconsciente. A ver si ya estoy en tiempo, eh, si me expliqué, si tienen alguna pregunta. No sé, Karina, si querés. Moira, sí, quería articular un poco lo que vos venís diciendo. Me parece que lo que estamos presentando tiene varios niveles, ¿no? Por un lado, la forma de interpretar cómo Lacan escribe
y que en estas 9 páginas, que parecen 9 páginas, que parece muy corto, hay una teoría completa sobre el sujeto, que me parece que da cuenta del tiempo que nos lleva para poder hacer la arqueología de este texto. Es decir, me parece que podríamos afirmar con este trabajo de 2 encuentros en que es un texto esotérico, no es un texto exotérico, es un texto esotérico, es decir, es un texto escrito donde hace falta todo este trabajo de lectura entre líneas, hay que buscar información, vamos a tener que entender qué significa la psicología de Wallon, qué es lo que él decía, por qué Lacan toma cierta parte de esa teoría, pero no dice el nombre. O sea, hay un montón de operaciones de lectura en este texto, pero podemos afirmar que es un texto exotérico para lectores atentos. Y lo que yo quería comentarles es que en mi encuentro, que hay una cuestión que es central de Lacan, que es, no hay posible articular el inconsciente si no es un concepto fundamental que es de repetición, ¿sí? Entonces, si por ejemplo yo decido, ¿no? Imaginando en la práctica con un paciente, yo decido que indigno es un significante, lo que voy a hacer con indigno es abrir un signo de preguntas y simplemente voy a proponer una hipótesis de lectura, ¿sí? Dígame, ¿qué pasa con indigno? ¿Qué otra cosa? Porque lo que yo voy a tratar de hacer con un significante es encontrar una repetición. Si no hay repetición, en la teoría de Lacan no es posible hacer una lectura. Como por ejemplo en la teoría freudiana, sí. En la teoría freudiana es posible identificar un significante y el analista hacer una interpretación del sentido de ese significante. En la teoría de Lacan, con todos los avances que ha hecho de topología, de teoría del significante, si no hay repetición, es muy difícil poder afirmar una lectura psicoanalítica. Lo que a mí me pareció en esta operación, ¿por qué yo elegí esta piedra del borramiento? Porque en realidad él dice y borra, lo dice y no lo dice, es como decir, lo dice y lo borra, a ese famoso artículo de 1936. Y mi pregunta de investigación para ir a Rudinesco, para ir a Strauss, es, ¿por qué si escribió un texto y fue su primer texto sobre el estadio del espejo en 1936, no tenemos ese escrito? Y ahí me acuerdo que él hizo la misma operación en el seminario 11. ¿Se acuerdan que después del seminario 11 venía el famoso seminario de los nombres del Padre? Y ahí vemos una repetición, como tuvo este conflicto político con el mundo psicoanalítico, él dijo, yo no voy a volver a publicar ese seminario que iba a dar sobre los nombres del Padre, no lo publicó. Pero es increíble porque lo mismo que hizo aquí, que es como dice Rudinesco, la humillación que sintió del artículo de 1936 hizo que no lo publique, lo fue publicando por pedazos en otros artículos. Tenemos la repetición. Luego del seminario 11, el seminario 12 hizo lo mismo. No dio nunca más ese seminario en nombre del Padre, pero los conceptos que había pensado elaborar lo hizo. Es decir, es como que basado en esa repetición hice esta operación de lectura y me encuentro con que Rudinesco confirma que no es casual que él no haya publicado ese artículo. Y bueno, y la otra cosa interesante, Mónica, que vos otra vez Mónica, Moira, que vos traes es este tema. Yo sé, porque lo que pasa es que yo tengo los nombres ahí arriba. El otro tema que vos traes súper interesante, que es que el psicoanálisis tiene que ser reinventado por cada analista, ¿sí? Y eso se dice como frase hecha, pero en realidad cada uno de nosotros que forma parte de este grupo está haciendo su propia lectura, ¿no? Y que creo que eso es lo que trae no me parece, Moira, que es que cada analista, cada vez que lee un texto, lo lee con sus lecturas anteriores, con sus conceptos lacanianos en el estado que esté, los conceptos de significante, no se puede leer todo sin concepto de significante, de inconsciente. Y lo que es interesante es que este ejercicio de lectura grupal permite ir acomodando estos conceptos. Es decir, nos estamos basando en este concepto de transmisión oral, donde yo pienso que esto es una lectura de Lacan o pienso que esto es un significante, y al confrontar esto con otro que interpretó otra cosa, se van produciendo esas acomodaciones dialécticas de los conceptos entre todos. Así que me parece que es como que estamos haciendo en acto lo que estamos leyendo, ¿no? Que es esta lectura atenta de la obra de Lacan.
Bien, abrimos un poco, yo Sí, después tengo comentarios, más comentarios sobre el texto, pero ¿te parece que abrimos para escucharlos? sí. Quiero hacer una acotación con respecto a lo que dijiste, que es, em, muchas veces uno escucha la frase, como vos dijiste, cada uno reinventa, ¿no? El psicoanálisis. Pero desde el punto de vista de la conexión que quiere hacer Shoshana Feldman con respecto a la crítica literaria y al operativo de lectura que realiza el psicoanálisis, lo fundamental es lo que acabas vos de decir, que es encontrar esa repetición de la piedrita en el discurso del paciente, es decir, no Sí, inventar. Eh, exacto. Hay Creo que que eso es central, realmente central, ese punto. y es lo que hablábamos la vez pasada, que hay que realmente ir al texto. Ella en el capítulo 2 agarra el texto de Edgar Allan Poe y va justamente a la repetición ¿se acuerdan que en la carta robada aparece, no sé si recuerdan bien el texto del cuento de Edgar Allan Poe? La carta que supuestamente está robada en realidad aparece en un estante muy visible, no está escondida ni nada, ¿no? Y la lectura que hace Lacan, la lectura que hace Feldman, todas esas lecturas que serían la lectura del texto que escribe Edgar Allan Poe, no son lecturas que no están basadas en el texto de Poe, porque el asunto que tanto Feldman como un Lacan, como un etcétera, el asunto contra el cual luchan es interpretar lo único que decía, psicológicamente a alguien como Edgar Allan Poe o como un paciente o como una pacienta, o paciente, no sé cómo se dice, interpretar psicológicamente sin apelar a las repeticiones del texto, sino apelar a la asociación que uno hace con respecto a algo que resumió o comprendió o cree que comprendió del discurso del paciente. Es decir, ese agarrarse, que la otra vez decíamos, ese agarrarse casi científico de la evidencia textual, es absolutamente clave. Entonces, yo desde ahora más me voy a agarrar de la evidencia textual de que me dijiste dos veces, Mónica. Entonces, no, estoy cargando. Bueno, pero vamos a qué les sorprendió o qué sacaron, cuáles son las piedras que encontraron en la primera página. Creo que podemos hacer ese trabajo del texto o la primera página y media, si quieren, ¿no? Porque yo me extendí. Em, Ah, yo no sé, para mí también fue estadio, ah, porque lo comparo un poco en términos de cómo surgió, ¿no? La época que surgió con Melanie Klein, la posición, ¿no? Eso me parece muy interesante. Hay toda una parte en el texto de Rudinesco en donde ella hace una crónica bastante interesante de ese Lacan joven que llega al Congreso de Marienbad sin estar muy consciente de la pelea que había entre los freudianos, que es la pelea entre Anna Freud y Melanie Klein, ¿no? Y sin querer, digamos, se mete en esa interna política sin entenderla y se pone muy contento de que son los vieneses los que lo aprueban y los que le dan la bienvenida y demás, pero que de ninguna manera son los ingleses. Creo que después la palabra, cuando vos dijiste, ¿cómo es tu nombre? Porque apareces como Oliver, No es porque cogí el ordenador de mi hijo. Mi nombre es Cristina, Iris Cristina. Cristina. Em, Cuando yo leí la palabra estadio, en el sentido de estadio de fútbol, ¿m? Inmediatamente también fui a la asociación de posición de Melanie Klein, posición paranoica, posición depresiva.
Y inmediatamente cuando empezás a leer a Lacan, después te das cuenta de la reivindicación que hace Lacan muchas veces de Melanie Klein y no de Anna Freud, ¿no? Esa es la... Exactamente, es lo que yo iba a decir lo mismo, Moira, que lo explica muy bien Rudinesco, cómo la posición de Lacan en cierta forma es tomar algunos elementos de la posición de Melanie Klein. Y me parece que la diferencia también fundamental con, digamos, podríamos decir, el psicoanálisis que estaba reinando en ese momento, es que se entendía a la nueva tópica de Freud, yo, super yo, ello, al yo como una evolución cronológica justamente. Y ahí está la total contradicción. Y por eso tenemos que pensar que este texto, pensarlo como este texto eh, esotérico, porque Lacan no podía decir en el medio de la Asociación Internacional de Psicoanálisis que estaba en contra de la segunda tópica de Freud. ¿Se dan cuenta que no lo podía decir? Entonces, todo lo que vemos, todas estas maniobras discursivas, es porque él está presentando una nueva teoría, pero al mismo tiempo la presenta como parte de la existente, ¿sí? Porque realmente lo que él está haciendo, ¿qué está combatiendo? La idea del yo como un fenómeno de evolución que se da en el niño y que en el final obtenemos esta instancia de formación cerrada, ¿no? Y ahí volvemos al título, ¿qué dice Lacan? Como se presenta en la práctica psicoanalítica. ¿Qué es lo que se presenta en la práctica psicoanalítica? ¿Qué es lo que está diciendo entre líneas? Que ese famoso yo, evolución, la evolución final que sostienen todos los de la gente de Anna Freud y los freudianos clásicos de la época, no existe. Eso es lo que no se presenta en la clínica psicoanalítica. ¿En qué no se nos presentan? La esquizofrenia, la fragmentación, ¿qué se presenta en la psicosis? La división. Entonces, es un texto donde él presenta una nueva propuesta del sujeto en forma oculta. No puede decir que está cambiando todo, pero en realidad si lo leemos entre líneas está proponiendo su nueva tópica, me parece clarísimo. Desde el punto de vista que él también entre líneas dice, están los tres de Freud, están mis tres, ¿no? Simbólico, imaginario, real, él lo llama mis tres. Entonces, también entre líneas cuando dice mis tres, es una forma de decir, yo reemplazo la teoría, la segunda tópica de Freud por mis tres. Simbólico, imaginario, real, que lo vemos en acto en este texto. Y es un texto reciente, ¿no? En la medida que va elaborando su teoría, cada vez queda más claro que él no concuerda con la tópica, la segunda tópica de Freud. Bien, escuchamos otros comentarios, si no continuamos con comentarios sobre la primera página. Yo traje algunos más. Yo puedo decir algunas cosas desde mi... Ah, no, no, si querés. Bueno, vamos a hacer una cosa, van Dale. levantando las manos así yo los veo, porque si no, no los veo. Van levantando la mano y nos quedan en orden. ¿Qué les parece? ¿Sí? Levantan la mano y aparecen todas las personas que quieren hablar. Perfecto. Manuel. Ok, bueno, sí, de la primera página también hubo otra cosa que me llamó la atención, además de lo que decíamos de la otra vez de la función. Y sobre todo porque creo que también está como bastante acorde a esta lectura que están haciendo sobre la lectura, justamente, ¿no? A lo mejor se va a ir demasiado lejos o quizá adelantarse, porque tiene que ver con la mención a Kohler, ¿no? Cuando habla de ah, ¿cómo se llama? La percepción súbita o la percepción situacional. Sí. Este, Es muy am, interesante, Manuel, porque la palabra que aparece, él la escribe en alemán. Y ajá, lo que encontré ayer también, porque me llamó mucho la atención que la escribiera en alemán, pero al principio uno dice, bueno, está citando a Köhler, entonces, bueno, ¿por qué no usar la palabra que acuñó este gran, famoso, eh, no sé si decir, no sé cuál es la profesión, etnólogo, biólogo, bueno, dedicado a descubrir la psicología de los chimpancés? Hay una historia muy bonita sobre eh, los experimentos que hace para descubrir que los chimpancés son inteligentes y no salvajes, primitivos, etcétera, etcétera.
Lo interesante que descubrí ayer, justamente yendo a la etimología, es que en en castellano y en francés, la alusión es a la vivencia, cosa que no se transmite en inglés. Es muy Interesante. interesante, es muy La, interesante porque la palabra erlines. sí, Ujú, la alusión, la traducción es experiencia, ¿no? ujú, La experiencia del ajá, ¿m? Pero en realidad la alusión en francés y en castellano, según una etimología que estaba yo leyendo, sería mejor, la traducción hubiera sido mejor si hubiera sido vivencia. Es decir, si hubiera que poner, si hubiera que reemplazar, esto quiero decir, si hubiera que reemplazar esa palabra del alemán al castellano o al francés, se pondría vivencia y no experiencia. sí, Estamos hablando de dos cosas distintas. Es muy curioso. Esto no tiene traducción en inglés, no se puede traducir al inglés la palabra vivencia. Em, es más, lo que leía es que la palabra vivencia tiene la ventaja de ser un sustantivo en castellano, pero no ser un sustantivo en francés. En francés aparece como vivido, lo vivido, ¿m? Es decir, el participio de un verbo. Este autor que yo leía argumentaba que el castellano daría digamos, una comprensión más, si quieres, más cercana al significado en alemán, del ajá, de la vivencia del ajá, Claro, ¿no? Moira, y Podemos tenemos una gran diferencia entre vivencia y experiencia, porque experiencia se refiere a algo concreto que pasó, en cambio, una vivencia puede ser un sentimiento, puede ser una vivencia, puede ser siento algo en forma virtual, que coincide con lo que está proponiendo Lacan, ¿no? Esto de que yo puedo sentir cosas por efecto de la estructura del estadio del espejo que no son una experiencia, ¿no? Por ejemplo, dijimos, del otro me puede venir la vivencia de que soy rechazado y que soy un objeto rechazado, esa vivencia me puede venir y no es una experiencia, es una vivencia que viene del campo del otro. Así que me parece que con esa diferencia entre experiencia y vivencia nos metemos en todos los efectos del significante, que no necesitan una experiencia concreta histórica que haya pasado. Se puede vivenciar algo como efecto de la experiencia significante. Sí, y apunta exactamente lo que vos decís, Karina, apunta a que no se necesita un espejo. O sea, viste esa No, cuestión que siempre. sí, no, Claro, significa el que otro. esté o no esté el espejo, claro, el efecto espejo sería lo que importa, ¿no? El efecto de la vivencia o la vivencia del efecto espejo. Puede ser con los ojos de un progenitor, puede ser con otro tipo de entorno de interacción, pero siempre la pregunta es, ¿era necesario que hubiera un espejo? No, en realidad el texto no está diciendo eso. No, y después tenemos que trabajar que el espejo es el otro y el campo del otro, ahí ya vamos a avanzar. Seguimos con Kellen, creo que estaba a la mano de Kellen primera, Manuel, ¿verdad? te interrumpí, o espera, Ah, Manuel te interrumpió. Bueno, sí, solamente quería mencionar que se puede hacer como una comparación justo con esto que ustedes estaban hablando sobre cuando se lee un caso clínico, ¿no? Porque hay algo de la experiencia o de la vivencia del ajá, ¿no? Cuando uno está leyendo un caso clínico, pero que justamente implica esta operatoria de la que hablaba Karina. Lo digo sobre todo para evitar esta confusión que a veces también se escucha en ciertos ámbitos de psicoanálisis, como que algo se va a descubrir ahí a lo largo de 5, 10, 15 años, como por arte de magia, ¿no? Y es que a veces pareciera arte de magia cuando uno llega a una hipótesis, pues que se siente bastante sólida, pero la verdad es que no, la verdad es que hay ahí un trabajo que te permite llegar a ese ajá, ¿no? Es muy interesante porque, bueno, creo que Lacan en algunos otros momentos planteará que hay que trabajar de esa manera a diferencia de una cuestión como pedagógica o psicológica, ¿no? Que va observando en el paciente su desarrollo o cualquier otro tipo de índices, ¿no? Comparativos. Am, Creo que de ahí también muchas de estas críticas que hacía, por ejemplo,
a Piaget, ¿no? Creo que era, ¿no? Pues que se burlaba de él. Claro, sale un conejo del sombrero porque ya el mago lo había puesto ahí, ¿no? Este, Y yo en fin, bueno, creo lo eso era como esa comparación con el tema de la lectura y la experiencia del ajá. Sí, yo creo que lo que decís, Manuel, tiene que ver con con la primera página del texto en este sentido. Em, Ahora no lo tengo enfrente mío, pero hay una referencia a lo instantáneo, la aprehensión, la comprensión instantánea, ¿no? Y creo que la palabra instantánea, o pues, a ver si Karina pone el texto, que, a ver, en la primera. El ajá Erlebnis, en la que para Köhler se expresa la apercepción situacional, tiempo esencial del acto de la inteligencia. Creo que más abajo está la palabra, la aprehensión instantánea de la imagen. A ver, ¿podés bajar un poquitito? ¿Sí? Ahí, espera, ya lo encontré. Al final, el párrafo que empieza con este acontecimiento puede producirse, termina con su actitud en una postura Ahí, más o menos inclinada. Exacto. Y conseguir para ahí. fijarlo un instantáneo de la imagen. Y lo que decías, Manuel, en los experimentos de Köhler lo que es interesante es que él organiza toda una serie de juegos con chimpancés hasta que los chimpancés tienen esa vivencia de la comprensión instantánea del problema y la solución. Y acá también tenemos en la primera página toda una preparación para llegar del infante con el andador, con los progenitores, etcétera, etcétera, toda una preparación como para que el infante llegue a ese momento del ajá, ¿no? Que es lo que vos decís, la preparación para y la comprensión instantánea de. Y en realidad la comprensión instantánea me parece que tiene que ver con una percepción de la situación estructural, de la estructura, ¿m? De que todo de repente tiene sentido. Todos los puntos sobre los puntos suspensivos de repente cobran significación, ¿no? No sin el otro, sería, ¿no? Todo es posible no sin el otro, como condición previa. Bien, Kellen. Vamos a dar la palabra para Kelly y después Caterina. Em relação, voltando um pouquinho ao texto do Léo Strauss, do, né, do ensino esotérico, bom, em português fica a mesma, fica homônimo, né? Mesmo som, exotérico, Y esotérico, esotérico. né? Fiquei pensando aqui que muitas vezes, né, a gente tem uma diferença relativamente significativa entre o ensino do Lacan nos seminários e o ensino dele nos escritos, né? E se eu não me engano, o Eidenstein, o Alfredo Eidenstein, uma vez chamou a atenção para uma diferença que, se eu não me engano, é em relação quando Lacan trabalha o complexo de Édipo no seminário 4, que ele usa bastante, ele trabalha bastante essa questão dos tempos, justamente do Édipo, e no livro dos escritos equivalente, né, que às vezes ele tem um texto que remete ao que ele abordou, né, ele não aborda dessa forma, muito pelo contrário, né, queria, enfim, discutir se isso a gente poderia pensar nesses termos também, né? No seminário ele está, enfim, né, na oralidade, falando para, né, para muitas pessoas, e os escritos já é uma outra modalidade de ensino, né? Enfim, isso me veio quando nessas diferenças aí que você trouxe, Karina.
Yo coincido que le tenemos que recordar que los escritos aparecieron muy todo avanzado. Él no tenía escritos. Los escritos concretamente aparecieron mucho después, los seminarios publicados. Es una novedad de la época moderna, ¿no? Y yo creo que o sea, recuerden que esta lectura que creo que compartimos con Moira de la diferencia entre Freud y Lacan, estas escuelas que consideran que Freud y Lacan son lo mismo, ¿verdad? Es una lectura simplista de la propuesta de Lacan porque es no reconocer que él no puede decir abiertamente que no está de acuerdo con Freud. Eh, Kellen, vos estás hablando de el complejo de Edipo. Él no puede decir, no estoy de acuerdo con el complejo de Edipo propuesto como Freud, esta es mi propuesta. No puede. Está todo entre líneas. Para mí la clave es que a partir del seminario 11, luego de la excomunión, la crítica a Freud es directa, o sea, la persona que no consigue leer en el seminario 11 la crítica directa, ¿sí? Donde dice que el Edipo, ¿no? Es el sueño de Freud, o sea, está diciendo que la teoría de él es otra. Entonces me parece que él en que si pensamos el problema político de Lacan, imagínense que en la época decir estoy en contra de Freud, es decir, no soy psicoanalista, o sea, es una autopunición. ¿Cómo iba a decir, yo tengo una propuesta nueva, no es la de Freud, si él está en un grupo que es psicoanalista? Entonces, me parece que considerando todo el aspecto político, podemos ir leyendo las dificultades de Lacan en proponer una teoría nueva, donde es nueva, lo dice clarísimo Rudinesco, con todos los aportes de la filosofía que él tiene de pasar por los seminarios de Koyev, que no era solamente Koyev que estaba Koyev, Coiré, todos los antropólogos, Levi Strauss, ¿no? Con todas esas teorías nuevas, como él propone su propio psicoanálisis. Así que sí, que me parece que ese show está. Caterina, ¿cómo estás? Ahí está. ¿Qué tal? Gracias. No, yo quería hacer mi comentario más bien, bueno, como dije al principio, no sé si todos estaban, yo, bueno, soy alumna de Moira, vengo desde otro lado al close reading, y vengo desde los estudios literarios, ¿no? Y bueno, hay muchas cosas que van a tener que ayudarme a rellenar, ¿no? Pero a mí lo que me interesó particularmente y lo que me interesa mucho de la lectura de Lacan, ¿no? Es cómo, desde mi punto de vista, ¿no? Que es el de los estudios literarios, ¿no? Cómo se va desarmando un poco, o con lo que yo veo como desarmar, la sintaxis, ¿no? Es decir, yo, como que a mí me interesa mucho, y muchas de las cosas que marqué no tienen que ver con palabras, ahora que estoy en texto, no tienen que ver con palabras, sino con ciertas estructuras, ¿no? Que quedan entre paréntesis, no, entre comas, ¿no? Que algunas son aposiciones, otras no necesariamente, pero siempre son como o aclaraciones o, no sé, como que aclaraciones sobre lo que se dice o no necesariamente sobre lo que se dice, que generalmente cuando uno pone algo así, ¿no? Suele tener una jerarquía menor, es decir, no pertenece a la frase principal, pertenece a una subordinada o a una, digamos, una frase secundaria que no tiene que ver con lo principal que se quiere decir. Y a mí lo que bueno, algo que digamos, lo pensaba así también partiendo un poco, ¿no? Desde por qué no entiendo nada a Lacan, más allá de la intertextualidad, Sí, que obviamente está y que yo no estudié psicología, no hay cosas que no la sé, pero más allá de eso, ¿por qué me parecía tan difícil de seguir, ¿no? Y yo creo que tenía que ver un poco con eso, ¿no? Con toda la densidad de las aclaraciones, de las subordinadas, de las comas, sí. Y una cosa que marqué que me llamó mucho la atención, que es en el segundo párrafo, ¿no? Que, bueno, dice, la cría de hombre a una edad que se encuentra por poco tiempo, pero todavía un tiempo, ¿no? Es como ese detallito, ¿no? Que es por poco tiempo, pero todavía un tiempo, ¿no? Es decir, en vez de decir por un tiempo y borrar todas esas aclaraciones, él deja el poco, como diciendo, ok, o sea, es como esa tensión entre... eh, el tiempo objetivo, si se quiere, ¿no? Y la importancia que tiene, bueno, en la formación del yo, supongo. Pero me llamaba la atención porque es muy fácil cuando uno escribe
borrar palabras y simplificar y tender hacia la economía lingüística. Podría haber dejado perfectamente una edad en que se encuentra por un tiempo superado, bueno, y seguir, pero no, él deja esta tensión en el texto, ¿no? Eh, y bueno, y eso me pareció muy interesante, por un lado. Y después, por otro, una palabra que marqué mucho, bueno, dos palabras que para mí están relacionadas, o que yo las uno, ¿no? Que tiene que ver con el júbilo y lo lúdico, ¿no? Del momento en que este infante se encuentra en el espejo. Eh, no tengo mucho para decir al respecto, ¿no? Simplemente me llamó la atención y, bueno, en una clase de Moira hace unos años a mí me tocó presentar el texto de la agresividad que nunca comprendí y que fue un momento muy dramático en mi vida académica, porque nunca lo pude entender. Pero bueno, nada, yo asociaba, de lo que me quedó, asociaba este estadio, ¿no? A eso, a la agresividad. Entonces me sorprendió mucho encontrar esta presencia del júbilo y de lo lúdico. Perdón, me extendí un montón, pero No, solo eso. Caterina, a mí me parece espectacular y te digo, me parece genial que tengamos a alguien de literatura que trabaja con Moira, porque realmente lo que vos traés yo no lo leí, o sea, me parece riquísimo. Y fíjate qué casualidad, yo marqué la misma palabra, fíjate, este es mi texto, ves que yo marqué mímica, ¿sí? Mímica, que viene de lo mismo, ¿no? La mímica es como un juego de mímica. ¿Y por qué yo lo marqué mímica? Porque en realidad mímica me hizo acordar a una presentación que yo estuve en APRESCUP, una organización justamente de Nueva York, de un trabajo de psicoanálisis con niños autistas, ¿sí? Jean-Michel Vives, yo lo comenté, me parece, el otro encuentro, es un psicoanalista francés que trabaja con niños autistas a través de la música, Caterina, justo, ¿no? Lo lúdico. Es un psicoanalista muy lúdico y cuando él describe su práctica con niños autistas, pensemos, niños autistas, hay una dificultad justamente en la constitución del estadio del espejo, ¿sí? Lo podemos ir empezando a hipotetizar, ¿no? Porque no estamos profundizando por ahí, pero podemos decir, en los niños autistas hay algún tipo de falla del estadio, ¿no? Lo que estamos diciendo, de esta formación de la función del yo. Algo no está funcionando. Casualmente, la forma de dirección de la cura es vía la mímica, ¿sí? Este psicoanalista propone juegos donde él, por ejemplo, hace un sonido y propone que el niño lo imite. Entonces, escuchando esa presentación, digamos, la presentación era clínica, no tenía una elaboración teórica, pero lo que yo pensé con esa presentación clínica es exactamente eso, que la forma de jugar con niños autistas, esta mímica que está ahí, es una forma de reproducir artificialmente en análisis el estadio del espejo, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente como estamos viendo en este párrafo, en este juego de mímicas, el niño se empieza a reconocer, ¿no? Entra en el mundo humano no solamente bajo la palabra del otro, con estos juegos de reproducir la mímica del otro. Así que me parece que sí, Catherine, está muy interesante, porque al mismo tiempo está comparando al chimpancé y dice, a una edad que se encuentra por poco tiempo, pero todavía un tiempo, como diciendo, a un niño, ese pasaje de reconocimiento de la imagen, le lleva un tiempo. Es más, podemos decir, a un niño autista le lleva mucho más tiempo. Y me parece que en ese juego de tiempo que vos identificaste, ¿no? Se cuenta por poco tiempo. Es como pensar, un chimpancé no tiene dificultades. No vamos a encontrar quizás un chimpancé autista que no armó ese juego con la imagen. Pero en los niños, en los seres humanos, como esto tiene que ver con una relación con el otro, nos podemos encontrar con que no esté esta constitución, esta imagen soy yo, no esté esta constitución del yo, y que le lleva un tiempo. Por eso él pone todavía un tiempo, porque puede pasar que no esté. Podemos pensar en una esquizofrenia, puede ser un adulto, ¿no? Autismo, niños. Podemos pensar en una esquizofrenia, donde esta constitución de formación de unidad del yo tampoco está. Y de ahí volvemos al título, ¿no? ¿Qué puso en el título? Como estadio, volvamos al título, ¿no? ¿Qué dice? La función del yo como formación. ¿Por qué dice la función?
porque en el título está escondido que puede no estar. Nos podemos encontrar en la clínica psicoanalítica con que no hay yo, porque justamente como el yo es una función del estadio del espejo, que es una estructura, puede no estar. Y esto puede sorprender, pero en los casos de esquizofrenia, estoy contando, ¿no? Puede estar, el sujeto no puede tener ese lugar de este soy yo o este es mi cuerpo o mi cuerpo no está fragmentado. Se puede presentar una fragmentación del cuerpo, se puede presentar que el sujeto no tiene una forma de decir yo soy en forma unificada. Así que sí, me parece súper interesante, Caterina, lo que encontraste ahí. ¿Tenemos algún otro comentario? Quiero hacer un comentario con respecto a lo de Caterina. Vos sabés que yo también me quedé pensando por qué no simplificó la frase. Y la respuesta que yo me daba, que tiene que ver con lo que dice Karina, es insistir en el aspecto temporal, ¿m?, de esta configuración espacial, ¿no? Es decir, hay, como dice, hay un tiempo en el cual debería suceder y puede no suceder. Pero lo que estoy pensando ahora que vos me trajiste a colación es que en los experimentos de Köhler con los chimpancés aparece la cuestión lúdica de los chimpancés. Entonces, este párrafo que él basa, dice, iluminado por un hecho de psicología comparada, ¿no? Él basa todo este párrafo en la comparación con lo que ha hecho Köhler. Dicho sea de paso, lo hizo en España, en la isla de Tenerife, ¿no? Porque ahí se estableció el centro de experimentación. Entonces, creo que la cuestión del júbilo, del juego, de lo libidinal, ¿m?, tal vez lo podríamos encontrar en lo que escribe Köhler de los chimpancés, me parece. Prometo investigarlo. Prometo, sí. Claro que viene de la observación del júbilo real que un infante muestra ante su imagen ante el espejo. Lo que pasa es que sabemos, y lo que estábamos hablando el viernes pasado, que ese júbilo es producido por el discurso del otro. Es decir, producido por la madre que dice, ah, qué lindo que sos, mirate en el espejo, ja, ja, ja. Entonces, claro, ja, 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 ¿no? No se puede desligar una cosa del otro, no sabemos si se produce aisladamente, ¿no? Entonces, habría que ver si esto no es traer el vocabulario que está usando Köhler y establecer esa pequeña diferencia entre el infante y el chimpancé, ¿no? Bien, voy a aprovechar entonces con el comentario de Catarina, con algunos comentarios que yo tenía también sobre la primera página, esta cuestión del título, ¿no? Cuando propone que el ye, que es un lugar del sujeto en el discurso, está proponiendo que necesita de una estructura que en términos lacanianos es una articulación entre los tres registros, RSI. Esa estructura es el estadio del espejo, pero tenemos que pensar que si es formadora, puede fallar y puede no estar, ¿no? Di ejemplos de fallas en esta formación. Autismo, esquizofrenia. Ahora, ¿cuáles son las primeras experiencias de un bebé? A mí lo que me parece interesante, esto yo ya lo comenté en otros espacios, pero si pensamos seriamente, esta no es la primera experiencia de un bebé con el otro, ¿sí? En realidad, les traigo esta reflexión, es extra texto, pero para que pensemos realmente qué le pasa a un niño cuando viene al mundo, ¿no? Cuando un bebé nace, el primer contacto que tiene es aún antes de nacer, y eso no lo estamos pensando. El niño, cuando está aún en el cuerpo de la madre, tiene un contacto que es la voz de la madre, ¿sí? El niño escucha la voz de la madre y los latidos de su corazón. He leído algunos artículos que dicen que los latidos del corazón de la mamá no son iguales y que el niño, como está 8 meses, 9 meses en ese espacio, logra reconocerlo, ¿sí? Entonces, podemos decir que antes de nacer está en juego lo que Lacan llama la pulsión invocante. Concretamente, ¿qué experiencia es? Una madre, un padre, hablándole al bebé. ¿Vieron que las mamás le hablan?
le eligen un nombre, lo empiezan a nombrar, le cantan. Entonces hay un deseo del otro antes de que el niño llegue al mundo, ¿sí? Ahora, tenemos que pensar que puede haber ese deseo o puede haber no estar ese deseo, ¿sí? Puede estar como no estar. Entonces tenemos que tener cuidado con esta idea de pensar que siempre existe el deseo del otro esperando a ese niño, ¿no? Entonces, antes de llegar, el niño es nombrado, tiene un nombre que localiza a su lugar en esa familia de antes de aparecer en la tierra, ¿sí? Esto puede dar una experiencia propia. Cuando nació mi hijo, estaba en los brazos de uno de los doctores y cuando yo dije su nombre, miró hacia mí. O sea, él reconoció absolutamente mi voz. Y por supuesto reconoció su nombre porque venía repitiendo ese nombre, ¿no? Pero para mí fue muy clara esa experiencia de cuando yo dije su nombre, él miró hacia mí y estaba sostenido por otro adulto, ¿no? Entonces, la experiencia del espejo solo es posible si se dan esas experiencias previas que podríamos resumir así. Hay un otro que lo desea, que lo espera en este mundo y que le da un nombre que lo va a conectar con las otras generaciones. Ahora, ¿qué pasa cuando esto sucede? Y yo recuerdo, esto creo que lo comenté con Moira. Moira, ¿te acuerdas que yo te comenté? Una época que yo trabajé en un hospital de niños, ¿sí? Era la traductora en español. Y no me puedo olvidar un caso de un bebé que llega exactamente de esta edad que estamos hablando, un bebé de 6, 8 meses, exactamente esto, que me quedé muy impresionada, que es un bebé que vino con un aplastamiento de la cabeza. Imagínense un bebé con la cabeza plana, ¿sí? Entonces yo me quedé muy sorprendida y los médicos me explicaron que eso pasaba cuando un bebé no era levantado, es decir, se mantenía en su cunita imagínense un bebé que se queda 6 meses, 8 meses en una cuna y la cabeza, el cráneo queda aplastado. Y da mucho trabajo, tienen que hacerle todo un trabajo con una prótesis para volverle el tamaño. Entonces, imagínense esto, que para que el bebé tenga la posición de erguido, de caminar y para que se vea en el espejo, necesita un otro que lo sostenga. Puede haber un bebé de 6 o 8 meses que solamente estuvo en posición horizontal. Eso se ve, lamentablemente, en la experiencia de los niños lobos, no sé si escucharon, niños abandonados, que no son niños que no caminan de pie, son niños que caminan en 4 patas, ¿no? Entonces, para que se pueda dar la experiencia de un niño reconociéndose en el espejo del otro, originariamente hubo un otro que lo deseaba y un otro que lo deseaba y que lo estaba ayudando en esta constitución. Lo que vos decís, Moira, no hay la posibilidad que se vea en el espejo si no hay un otro que lo sostiene y le dice, ese que está ahí, sos vos. O sea, no hay forma de pensar la experiencia del espejo si no hay el deseo anterior de un otro y que es un otro que lo va a nombrar y lo va a conectar a ese nombre con esa escena, va a decir, ese tu nombre, ¿no? Lo del párrafo biológico también es bastante choqueante porque recordemos que está presentando este artículo en la Sociedad Psicoanalítica, que es con Freud, y él en 1936, escuchan lo que dice sobre Freud, para el que le queda alguna duda de que Lacan no era crítico con Freud. Fíjense, este es un escrito de Lacan, un comentario en una conferencia, está en el mismo artículo que les dije que llaman Intervenciones. Fíjense en lo que dice Lacan sobre Freud. En el caso de Freud, el genio no sofocó al biólogo. Eso explica su pasión por relacionarlo todo con una infraestructura que no suele ser sino mitológica. ¿Se entiende? El gran descubrimiento del análisis no es tanto la sexualidad infantil, un simple hallazgo de la experiencia, sino la influencia formadora de la familia cuya naturaleza es irreductible a un hecho biológico, ya que es una realidad cultural. O sea, más simple ponerle agua, es decir, de lo que estamos hablando es de la familia como formadora, ¿no? de esta estructura que se va a presentar
en la formación del yo de un niño, ¿no? No tiene que ver con la biología. Por eso es interesante como en este párrafo, como veníamos diciendo con Moira, trae la biología, pero para deconstruirla, es como diciendo, la biología dice esto, pero ¿yo qué digo? Entonces está en este juego todos los elementos biológicos que trae, lo tenemos que leer con atención, porque hay alguna palabra que dice, yo traigo esto biológico, pero piénselo así, ¿no? Me parece que el tema de la biología es como si fuera una cobertura a esta nueva teoría que está proponiendo de la constitución del yo. A pesar de eso, yo sí tengo una pregunta. Creo que la pregunta de la biología es muy profunda y es muy complicada. Em, Hay un italiano, Lorenzo Chiesa, que argumentó que en este texto aparece el único momento biológico de Lacan, que es la actividad del desarrollo de la visión, visión biológica, de tal manera de poder construir una imagen gestáltica de su propio cuerpo. Cuando se acuerdan el párrafo, creo que está al final de la primera página que estabas leyendo, en donde, espérate, a ver, ¿dónde está el texto? Ahora voy al texto. ¿Querés que lo bajo? Está acá el texto puesto, compartido. ¿Queréis más abajo? Perdón. Sí. ¿Dónde está el texto compartido? No, no lo veo, che. ¿Lo tenés compartido? Sí, 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 sí. Todos lo están viendo, ¿verdad? Sí, Sí, sí. pero qué raro. Bueno, yo no lo tengo. ¿Lo estás compartiendo en el chat? No, 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 en la pantalla grande. en la pantalla grande. Lo tengo, se me fue, se me desapareció. Bueno, voy a agarrar el mío entonces. Decinos cuál es el párrafo y lo pongo para que lo podamos leer. Es el párrafo en donde aparece Köhler. Espera. Hay un momento ahora no lo estoy encontrando, hay un momento en donde aparece el desarrollo de la visión, ¿m? Contrastado con perdón, acá está, uy, perdón. A ver, si me bajas un poquito el texto, ahora sí me apareció el texto. Este acto, ¿me lo bajas un poquitito? Sí. Eh, a ver si es el párrafo de Baldwin. Sí, están los trabajos de Baldwin. Ahí está. Sí, exacto. Este acontecimiento puede producirse, como es sabido, desde los trabajos de Baldwin. En realidad tendríamos que ir un poco a Baldwin, ¿no? Desde la edad de los Sí. 6 meses y su repetición, ahí tenés la cuestión de la repetición necesaria, ha traído con frecuencia en nuestra meditación ante el espectáculo impresionante de un lactante ante el espejo que no tiene dominio de la marcha, ni siquiera de la postura en pie, pero que, a pesar del estorbo de algún sostén humano, que es lo que estamos diciendo, a pesar del estorbo que tiene que estar la familia o los Ujú. cuidadores, los progenitores, los que se encargan del cuidado del infante, a pesar de ese estorbo de algún sostén humano o artificial, andaderas, supera en un jubiloso ajetreo las trabas de ese apoyo para suspender su actitud en una postura más o menos inclinada y conseguir un aspecto instantáneo de la imagen. Acá hay una tensión, después se repite esta tensión un poquito más abajo, cuando ya leamos todo el texto lo vamos a ver repetido 2 o 3 veces, la tensión entre la falibilidad o la fragmentación o la insuficiencia motora y la suficiencia del ojo para captar un aspecto instantáneo de la imagen, ¿no? Es decir, el ojo, la visión, es capaz de hacer algo, de lograr algo que su cuerpo, que está en disonancia con la fragmentación motora.
Ahora, mi pregunta, y esto realmente es una cuestión que comparto con ustedes como una pregunta, porque no sé si tengo una respuesta. Em, Uno podría decir, siguiendo a la Gestalt, a la escuela de la Gestalt y a los estudios de Köhler, la Gestalt es una construcción, es una imagen unificada que tiene alguna relación con lo real, pero no es específicamente lo real, como sería una imago, ¿no? No habla específicamente de lo que está ahí, sino de cómo el ojo ve lo que está ahí. Ahora, no puede no depender del desarrollo del ojo. Sin embargo, ese desarrollo del ojo, por supuesto, está orientado por la mamá que dice, mírate acá en el espejo, ¿no? Es decir, Ujú. hay una... Es muy complicada la imbricación de la biología con el discurso del otro, con la familia, con el sostén, con la cultura, ¿no? En este texto. Y creo que es el único texto en donde yo percibo la tensión. No lo percibo en ningún otro lugar, porque ya cuando empecemos a hablar del seminario 11 vamos a pulsión, vamos a la modulación o la modelación del cuerpo por el lenguaje, etcétera, etcétera. Y del campo específico del psicoanálisis, que es justamente ese campo en donde el cuerpo está moldeado por el lenguaje y no el campo del hígado o el campo de la biología del páncreas. No ese es el campo. Sin embargo, aquí la cuestión fundamental que aparece en este texto, que es dependiente del desarrollo de la visión, que es un desarrollo prematuro con respecto a la inmadurez del resto del cuerpo, a mí me genera muchas preguntas con respecto Moira, te al propongo algo, que en lugar de cerrar la pregunta, la dejemos abierta y mi propuesta es que por eso Lacan va a mencionar a School, porque School es el que propone la relación entre el Inguel y el Anguel, que es exactamente el punto que vos estás preguntando. Solo que no podemos proponer School para la próxima reunión porque, recordemos, para la próxima reunión ya tenemos marcados Kohler, Balón y Baldwin, ya tenemos 3, ¿verdad? Y también sería interesante para Perfecto. la próxima reunión estos dos textos que son de la misma época. Uno se llama Más allá del principio de realidad, que es de 1936, y La familia de 1938, y están los complejos familiares. Así que lo que podemos hacer con esa pregunta es mantenerla abierta, esta tensión con lo biológico, Moira, hasta que vayamos, que más adelante él va a mencionar Inwell and Awell, que es la teoría de Westphal. Y me parece interesante porque en realidad vamos a trabajar la próxima estas teorías de la psicología, de la Gestalt, y vamos a ver por qué Lacan vuelve una y otra vez a School. Es una referencia constante en la obra del School. Por ahí voy a buscar en todos los lugares donde él menciona a School, pero es una referencia constante y justamente es un biólogo. ¿Sí? O sea, tenemos a esta gente que vamos a estudiar ahora, Kohler, Wallon y Baldwin, son psicólogos, pero School, al que Lacan vuelve y una otra vez, es biólogo. Entonces me parece interesante ahí que vamos a poder avanzar con esa pregunta. ¿Sí? Sí, yo creo que también hay una posibilidad de una respuesta, aunque sea parcial, estudiando un poco más la propuesta de la Gestalt de la época, ¿no? Sí, 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 ¿Qué, sí, sí. qué es lo que ¿qué es lo que escribe Köhler y qué es lo que él descubre con los chimpancés con los cuales está experimentando lúdicamente, pero experimentando al fin y al cabo? Dicho sea de paso, les cuento el detalle que aparece en el texto que puso Karina en el Drive, ¿no? Que se eligió Tenerife por la cercanía con África y la facilidad que tenían los alemanes de buscar chimpancés y de traerlos a las islas. Bueno, en fin, esas empresas de ciertas épocas. Creo que sí, Bien, que vamos a encontrar una, pero creo también, yo quiero apuntar, estamos haciendo mucho hincapié en la diferencia con Freud, ¿no? Y creo también que esto traería o tendría que remitirnos en algún momento al texto de 1905 de la teoría de la, 3 ensayos de la teoría de la sexualidad, porque en ese texto Freud habla mucho de la función de apoyo, ¿no? De que el hambre y la sed son una cosa, el deseo, la pulsión es otra, pero hay una función de apoyo justamente, que es desde el labio que quiere la comida se transforma
el labio en el que quiere el beso, etcétera, etcétera, o el que quiere el pezón, etcétera, etcétera. Hay una función de apoyo que sería interesante para mí retomar, o por lo menos volver a leerla en este contexto, ¿no? Función de apoyo con la biología, digo. ¿Mm? ¿Ok? Pero bueno, lo dejo Lo abierto, dejamos porque abierto. Entonces, nos quedan 5 minutos. Me gustaría, creo que quedó Eugenia de las personas nuevas para presentarse y Caterina. Le vamos a dejar un tiempito para que se presenten. Moira, nos quedan los 3 psicólogos, Kohler, Wallon y Walden, y los 2 artículos de Lacan. ¿Qué hacemos? ¿Los desparramamos? ¿Todo para la próxima? sí, todo para la próxima. Y si están de acuerdo en leer todo el texto para la próxima, porque el próximo encuentro no lo podemos hacer hasta, dijimos, el 20 de marzo. 20 de marzo. 20 de marzo. Sí. Sí. Vos decís que Sí, seguimos avanzando con el texto ya completo, como que vamos haciendo lecturas ida y vuelta sobre el texto. yo diría que sí, ¿Ok? que ¿Ok? animémonos a leer todo el texto. Y nos detenemos en el texto de acuerdo a las necesidades que se presenten, ¿no? Pero vayamos como con una lectura muy cercana, muy atenta, como dice Kellen, como ya instauró Kellen en el grupo, la referencia a la terminología, Kellen. Creo que fuiste tú, ¿no? Sí, 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 sí. Ah, sim, sí, a estatística de alguns termos, né, que aparecem bastante, de alguns algumas sí. palavras. Sim. Creo que si tienen... si tienen energía para leer todo el texto muy despacito, anotando y no lo vamos a agotar en una reunión, creo que vamos a necesitar otra igual, pero para que más o menos podamos ir refiriendo a partes que no aparecen necesariamente en la segunda página, sino que podamos ir refiriendo a la tercera y a la cuarta, ¿no? Depende de la versión que tengan. En inglés son 4, en castellano son 9, en francés son 5, en fin, es distinta la... Y lo que ¿Les vamos haciendo, parece? Moira, entonces es ir tejiendo el texto con las referencias. A medida que trabajamos una referencia, volvemos a pensar en qué punto está esa referencia y vamos pensando. ¿Sí? Yo diría que dejemos las referencias solamente en 3 para la próxima, que son Sí, Köhler, Baldwin y, habíamos dicho, Balón, ¿no? sí, sí. Vamos Y con eso y en además los quedamos textos, con el punto conexión entre lo biológico en este texto y esta otra historia. Me parece que con eso está suficiente y en otra reunión podemos revisar estos 2 artículos de Lacan, tanto La familia como Maya, el principio de la realidad, que son de la misma época y donde está elaborando la misma teoría, ¿no? La misma propuesta del estadio del espejo. Bien, si quieren, si Moira, quieren estamos, puedo traer, estamos terminando, ¿sí? no, digo, para la Ah, próxima, está. si quieren puedo traer la cita de Lorenzo Chiesa, porque la tengo en inglés. ¿Sí? ¿Vos lo querés mandar? Yo lo mando por email, Moira. Ah, bueno, lo ponemos. Quiero ver si tengo todo el texto en PDF, pero si lo tengo, lo ponemos en el Drive y señalamos la parte en que él habla de cómo lee él lo imaginario y el lugar en donde él dice, bueno, aquí hay el único momento biológico de Lacan. Perfecto. Tenemos de las personas nuevas, Caterina y Eugenia. Sí, bueno, buenas noches, soy Eugenia, soy argentina, hace 20 años que vivo acá en la Florida, vivo en Weston. Me gradué hace 10 años de la carrera de Mental Health acá y bueno, trabajé con niños y adolescentes en escuelas, trabajé en clínicas de salud mental y hace 2 años que hago consultorio privado acá. Y bueno, siempre la parte de clínica, de supervisión, del propio análisis fue siempre orientado al psicoanálisis. Siempre me costó mucho encontrar grupos acá de lectura y de estudio, ahora la virtualidad ayudó mucho. Así que bueno, gracias Verónica por traerme y gracias Moria y Karina por recibirme al grupo. Es un placer volver a las lecturas. Eugenia, como dije la vez pasada, hay que ir a Miami, todos están en Miami. Bueno, hay que tomar un café en Miami. Bueno. Cuando Bueno, quieran. Moira, ahora también tenemos Miami, tenemos Brasil, tenemos 2 personas en Nueva York, está variado, podemos hacer un circuito.
Podemos hacer un circuito. Brasil, nos vamos a Brasilia, Nueva York, Sí, Miami, está todo. bien. Sí. Y Manuel está en México, o sea, tenemos un circuito amplio. A México, claro, sí, ¿no? Podemos, a Manuel México está en que sí. México, tenemos Ion que acaba de salir, está en Colombia, o sea, el circuito es amplio. Caterina, ¿nos contás un poquito más? Bueno, yo ahí medio hablar antes. Yo vivo en Nueva York y estoy haciendo el doctorado en español y portugués, o sea, literatura latinoamericana, en Yale y con Moira, que es mi advisor, mi directora de tesis. Y nada, esa es mi historia. Soy escritora y y no, nada, y yo tomé una clase con Moira cuando recién entré al doctorado y bueno, ya creo que por el simple hecho de ser argentina, el psicoanálisis está muy presente, estuvo muy presente en toda mi vida. Y bueno, nada, eso. Yo quiero decir algo con respecto a Caterina. Primero quiero decir que se van a unir otras estudiantes o otros estudiantes del grupo de Yale al grupo y quiero decirles algo. Caterina escribió un texto absolutamente precioso que se llama La sorpresa. Y es la sorpresa en leer, en la lectura. Así que si Caterina me das permiso, lo ponemos en el Drive. Es corto, es maravilloso, no es académico, o sea que no, digamos, está escrito para el público, está escrito en una revista. ¿Cómo es la revista? Sí, en Urbe, es una revista online de Argentina. Sí, obvio, sí, lo que quiera. Gracias, Moira, por las generosas palabras, No, pero sí, digo obvio. porque, viste, hay que hacer relaciones públicas y apoyar y decirles que Caterina escribe, es una novelista, no es solo No, una Caterina, estudiante. me encanta, yo lo voy a leer ya, así que Moira, cuando puedas, lo compartimos por email y lo subimos al Drive. Fantástico. ¿Algún otro comentario de gente que no habló, tenga ganas de decir algo? Nos podemos quedar unos minutos más. ¿Alguna sugerencia del funcionamiento? ¿Quieren que cambiemos algo? En realidad, yo sí tengo una pregunta. ¿Hay alguien que se quiere encargar de presentar a Baldwin? Yo me voy a encargar de Köhler. Y Karina, ¿te vas a encargar de Balón? No me acuerdo. Sí, sí. Eh, ¿Hay alguien que quiere encargarse de leer a Baldwin y saber por qué está ahí metido en la primera página, en realidad? La primera página del texto. Lo podemos hacer nosotras, pero Pues yo lo Aceptamos tomo. voluntarios en grupo, si no. Manuel, Sí, sí. dale. 20 de marzo, ¿verdad? sí, 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 tenemos sí. tiempo. Por eso que lo estamos proponiendo. Nos animamos a proponerlo porque hay bastante tiempo. Exactamente un mes. Sí, después vamos a trabajar cada 15 días, pero este mes es complicado para nosotras dos. Em, es un misterio para mí porque ese nombre está ahí. Manuel, te digo, para mí es un completo misterio. Nunca se me ocurrió resolver el misterio, siempre lo pasé por alto. Lo de Köhler, lo de Balón, sí, por supuesto, pero lo de Keller también porque se menciona la palabra Gestalt, pero Baldwin ahí aparece como mencionado al paso y tal vez está reemplazando a alguien que no se quiere mencionar, ¿no? Balón, por ejemplo, que es lo que dice Rudinesco, ¿no? La lectura de Rudinesco, Moira, es que al que no quiere reconocer es a Balón porque él dice que él inventó el estadio del espejo. Lectura de Rudinesco. Así que Sí, sí, por eso quizás hay que quizás leerlo vengan para por... ver si es. Bueno, entonces continuamos. Cuando terminamos, les envío el resumen que va a enviar Inteligencia Artificial de la reunión de hoy y quedamos entonces para la próxima reunión. Vamos a avanzar con las referencias de la psicología de la Gestalt en este texto. ¿Ok? Ok. Hasta luego, nos vemos en un mes. Chao. Muchas Buenas noches, gracias, hasta gracias. luego. Chao.
Obrigada. Obrigada a